Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos, para los que están aquí presencialmente en nuestra casa espírita, como para los que están en la plataforma. Para empezar nuestra actividad en la tarde de hoy, entonces nos vamos a disponer de pensamiento y de corazón para darle gracias a nuestro Padre Celestial por darnos un día más de vida, por permitirnos estar aquí reunidos como una familia espiritual que somos. Te damos gracias, Padre Celestial, por conocer la bella doctrina espírita, porque nos ha permitido, Señor, en esta vida, eh, conocerla y poder poner en práctica las enseñanzas del Maestro Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, que en esta tarde la conferencia que se va a dictar, que se va a escuchar, sea de gran ayuda para todos nosotros y de gran aprendizaje para todos y también para los espíritus que se acercan. Te pedimos, Padre Celestial, por la paz de nuestro planeta Tierra, para que en este mundo siempre haya la paz, la esperanza, la bondad, la felicidad, la armonía, el amor. Te pedimos también, Padre Celestial, por todas las personas que están en sufrimiento, en las calles, en las cárceles, en los hospitales, Señor, para que tú siempre les brindes el amor y la esperanza. Te pedimos, Señor, para que nuestro expositor, don Germán Telles Espinosa, sea iluminado por todos los espíritus de nuestra casa espírita, para que su palabra sea para todos de gran entendimiento. Te lo pedimos, Padre Celestial, y que así sea. Bueno, en la tarde de hoy la conferencia le corresponde a nuestro querido Germán Telles Espinosa y el título es Preparación de una casa espírita desde el plano espiritual. Le damos la palabra a don Germán. Muy buenas tardes para todos, tanto quienes están acá presencialmente como aquellas personas que nos acompañan en la plataforma. Roguemos a Dios para que todos seamos iluminados y podamos comprender y entender la gran responsabilidad que se tiene cuando hemos aceptado la invitación para ser parte de una casa espírita. Muy bien. En el manual de orientación a las actividades de las instituciones espíritas de la Confecol, hay esta temática, una parte, porque el resto no está en el manual. ¿Cómo se organiza una institución espírita? Y encontramos que el doctor Filomeno de Miranda, a través de la mediunidad de nuestro querido Divaldo Pereira Franco, hace mención, referencia de la construcción del Centro Espírita Francisco Javier, que no tiene nada que ver con Chico Cándido Javier, que quede eso claro. Y aquí dice, Centro Espírita Orígenes. ¿Cómo se da la formación de un centro espírita desde el punto de vista del plano espiritual? Interesante la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo se da la formación de un centro espírita desde el punto de vista del plano espiritual? Acá entonces ya nos queda muy claro que los centros espíritas vienen programados desde el mundo espiritual. La planeación inicial para la fundación de un centro espírita ocurre en la espiritualidad, previamente a muchos años, cuando el equipo espiritual asume la responsabilidad de orientar y asesorar las futuras actividades que allí serán desarrolladas. Esto
es hecho en sintonía con aquellos que irán a reencarnar con tales programaciones. Los que estamos acá en el Centro Espírita Ruta de Luz y hacemos parte del Centro Espírita Ruta de Luz, ¿será que este centro fue planeado hace 10 años, 20 años? El año entrante estamos cumpliendo 50 años de existencia. ¿Cuántos años entonces duraría el mundo espiritual programando este centro espírita? 100, 120, 150 años, por lo menos, por lo menos. Entonces, para quienes integramos institución Centro Espírita Ruta de Luz, nos sintamos felices, acogidos, motivados, deseosos de seguir con fuerza estudiando la doctrina espírita. Para llegar a establecerse esos compromisos, estos son los avisos que no. Para llegar a establecerse a esos compromisos son estudiadas las fichas kármicas de aquellos que estarán enfrente de la obra en el plano material. Las invitaciones son realizadas, los planos son delineados y los proyectos para el futuro. Aquellos que se reúnen para una labor de ese orden no lo hacen por casualidad, es decir, echar los dados, el naipe, a ver, no. Estamos comprometidos, comprometidos. Existen planificaciones de la espiritualidad que anteceden, por tanto, a las reencarnaciones de los que irán a laborar en el plano físico. Santo Dios, planificaciones. Entonces, gracias. Pero cada vez que entre alguien, eso se descompone otra vez. Pero mientras tanto, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces vemos que, es decir, todo esto está muy bien planificado, muy bien planificado. No es como estamos pensando que todo es casual, no. Todo en el universo está planificado, planificado. ¿Y cuántos de nosotros nos habremos comprometido en decir, seré un fiel servidor? Un fiel servidor. Y en muchas circunstancias yo he dicho que hicimos una cola larga para matricularnos en el colegio de Jesús. Quiero ser y hacer parte, porque es que el centro espírita es la obra de Jesús. Nos matriculamos y llegamos acá y entonces se cumple lo que dice el Evangelio según el espiritismo, el olvido del pasado. Yo no tengo nada que ver. Aquí están entonces analizando las fichas kármicas. Son muy pocos los que vienen al centro espírita como misioneros. Los demás estamos encausados, muy encausados. Entonces nos dan la oportunidad de reivindicarnos trabajando en el centro espírita. El proyecto se orienta esencialmente a atender a los encarnados, pues a través de esos núcleos son concedidas oportunidades de crecimiento espiritual para el rescate y redención, reencuentro de almas afines, de compañeros del pasado, quién sabe, desafectos en camino de tolerancia y perdón. Quienes estamos acá, estamos haciendo algún pequeño rescate. A eso se debe que en muchas circunstancias no afinizamos con ciertos y determinados hermanos en el Centro Espírita Ruta de Luz. Pero ya sabemos por qué. ¿Por qué? Proyecto del Centro Espírita Francisco Javier. Es decir, está el proyecto. Un ser espiritual se lo presenta al guía espiritual de la institución. Aquí el guía espiritual de esa institución va a ser Francisco Javier. Y así se va a llamar el centro, Francisco Javier.
Antes de la formación material, providencias en el mundo espiritual. Viene el proyecto, preparación de la futura o futuro dirigente encarnado por el futuro dirigente espiritual. Entonces, quienes estamos acá nos han preparado del mundo espiritual. No nos han soltado al azar, sino nos han preparado. Y todos que hemos dicho, sí, señor, está diciendo acá mi querida Lista. Solicitud de amparo espiritual para el centro espírita que se iba a formar y presentación del proyecto a Francisco Javier por su discípulo Natercio, quien lo acompañó a Japón, China y la India. Natercio sabía quiénes iban a conformar ese centro espírita y sabía todas las debilidades, las necesidades, los errores, las equivocaciones que habían cometido. Entonces los llama y le dice, mira, ahí está oportunidad. Y todos dijeron, listo, estructure el proyecto y presentémoslo al guía espiritual Francisco Javier. Se lo presentaron. Francisco Javier lo avala, pero bajo ciertas condiciones. Preservación del Evangelio con su pureza y sencillez. Vamos ahora más adelante a hacer una reseña histórica de Francisco Javier. No es lo que estamos pensando nosotros, que era un ser espiritual por ahí desocupado, que no hizo nada. Pues vamos a hacer una pequeña reseña porque es extraordinaria la vida de Francisco Javier. Entonces dice, yo avalo ese centro espiritual, siempre y cuando haya pureza y sencillez en el Evangelio. Y más adelante van a saber ustedes por qué. Austeridad moral, es decir, que todos sean humildes, sencillos, que se amen, que se quieran, que se ayuden, que se extiendan las manos en las dificultades. Disciplina, disciplina moral a toda hora. Prioridad al servicio espiritual, es decir, el centro espírita está, todo lo más relacionado es a esclarecernos a los seres que estamos encarnados de una manera espiritual, pero fundamentada en la doctrina espiritual. Protección magnética del local. Listo. Con esas condiciones, da el visto bueno. Centro espírita, dimensiones. Tenemos entonces dos dimensiones. La dimensión física, que somos nosotros los que estamos encarnados, y está la dimensión espiritual. Pero quienes estamos encarnados debemos de tener una afinidad con los espíritus guías. Y esa afinidad es la comunión de pensamientos, de intereses en prepararnos en cada día ser mejores cristianos. Y esa sintonía es la de estar vibrando con nuestros pensamientos nobles y altruistas con los espíritus superiores cuando nosotros sabemos acá quién es el guía espiritual de Ruta de Luz. Bien, Francisco Javier. En Italia es ordenado sacerdote el 24 de junio de 1537. Lo canonizó el Papa Gregorio XV en 1622, junto a Ignacio de Loyola. Fue el primer misionero en llegar a Japón en el año de 1550 con el mensaje de la buena nueva de Jesús. Dejó un legado. No hay que hacerse ilusiones. Nadie puede ser excelente en las cosas grandes si primero no lo es en las pequeñas. Desencarna, ahorita va a cumplir años, el 3 de diciembre de 1552 a los 46 años. Pero Francisco, ¿de dónde era? Nació en España. Estudió en la Universidad de la Sorbona en Italia. En Italia. Y no olvidemos nosotros, hagamos acá un paréntesis, que la Universidad de la Sorbona tomó los dictados de los exámenes que nuestro querido Hipólito León de Nizar Rivel, hoy Allan Kardec, como profesor, ese manual lo puso
al alcance de la humanidad y lo tomó para los exámenes de los estudiantes la Universidad de la Sorbona. De la Sorbona. Allí estudió entonces nuestro querido Francisco Javier en la Universidad de la Sorbona. Entre los ilustres profesores y estudiantes que pasaron por la Universidad de la Sorbona está René Descartes, está Pasteur, que fue ese gran microbiano, fue el que inventó el gestor de la vacuna contra el carbunco y contra la rabia, pero no contra la rabia de los seres humanos, sino contra la rabia de los animalitos. Entonces, es un hombre muy importante. Está también Víctor Hugo, pasó por allá, y otros tantos personajes, y también nuestro querido Francisco Javier. Allí se formó él. Entonces, él hizo su compromiso, vino a cumplir su compromiso más bien, de ir a llevar el mensaje. ¿A dónde? A la India, a la China y al Japón. En esa época habían los famosos aviones propulsión a chorro, ¿no? Ah, están diciendo aquí que no me equivoqué, ¿no? Ah, ya. Nada de eso, estamos hablando, óigame bien, del año 1537 al 1550, donde todo era base de remo, donde todo era base de las velas de los barcos. Y fue a la India, a la China y al Japón. Allí se preocupó por atender en los diferentes lugares que visitaba a los enfermos, a los presos los visitaba, llevaba el mensaje con sencillez del Evangelio según las enseñanzas de Jesús. A donde llegaba se preocupaba por aprender el dialecto o el idioma para poder llevar el mensaje esclarecedor a sus hermanos necesitados. Se enfrentó también a los grandes gobernantes porque no le dejaban llevar el mensaje. Claro que no se enfrentó, es decir, a los golpes ni nada, se enfrentó, es decir, con argumentos de libertad, de conciencia, de pensamiento. Y él ya viendo que, es decir, las cosas, era mucha la gente que lo seguía, que lo seguía. Por ejemplo, en un mes bautizó a 10.000 personas que hacían parte de la tribu Macuas o Macuas. 10.000 en un mes. Eso fue algo muy conmovedor. Y él un día escribió a sus compañeros que estaban en la Universidad de la Sorbona paseándose, sus compañeros, muy intelectuales, pero carentes ¿de qué? De servicio, de servicio. Y les argumentó, mientras que ustedes caminan tranquilamente por los pasillos de la universidad, muchos se están acá yendo al abismo y posiblemente por falta de bautismo y por falta de evangelización irán a los infiernos. Un hombre de una bondad, de un afecto, de un cariño muy grande. Un verdadero cristiano, un verdadero cristiano. Claro, sobre esto hay mucho lo que hay que hablar de nuestro querido Francisco Javier. Y eso sería como para hacer de pronto, digamos, una conferencia de este hombre, ¿no es cierto? Pero, como les digo, les traigo únicamente una pequeña reseña de lo que este hombre hacía. Y aquí tenemos algo muy importante. Es increíble que en Yamaguchi, Japón, están enfrentados dos templos. El templo de Francisco Javier de la religión católica y el templo budista de Rurikoji en Yamaguchi, Japón. Y esta ciudad
es una de las ciudades que tiene estos dos templos, el uno católico y el otro budista, como un emblema y como un tesoro nacional. Allí van a visitar, es decir, estos dos templos. Y allí está el catolicismo. Allí lo llevó entonces nuestro querido Francisco Javier. Allí, en el Japón, él adoctrinó, llevó al cristianismo a los samuráis. Los samuráis hacían parte de esos ejércitos, de esas autoridades japonesas que eran de bajo rango, y él los llevó al cristianismo. Bonito, qué bonito. Seguimos. Ya con esta inducción de Francisco Javier, ¿no? De todo lo que él hizo, de la constitución del centro espírita, Francisco Javier, bajo las condiciones que él sugirió. Entonces vamos a hablar ahora de espiritismo, porque era un centro espírita, Francisco Javier, que se estaba formando. Y nuestro querido maestro Allan Kardec, en el libro ¿Qué es el espiritismo?, nos dice que se puede definir así: el espiritismo es una ciencia que trata de la naturaleza, el origen, el destino de los espíritus, así como de las relaciones con el mundo corporal. Esto lo debemos de saber nosotros de memoria, de memoria. Vamos a hablar de nuestro querido hermano J. Herculano Pires, que se llama José Herculano Pires, espírita, escritor, periodista, orador, filósofo. Nació en Brasil el 25 de septiembre de 1914, se encarnó el 9 de marzo de 1979, el Centro Espírita. No sé si aquí lo habrán estudiado todos mis hermanos, el libro del Centro Espírita. Entonces están diciendo, no señor, no lo hemos estudiado. Entonces, mire cómo J. Herculano Pires nos habla del Centro Espírita. Función y significación. Lo ideal es que el centro funcione en su sede propia, para un mayor y más libre desenvolvimiento de sus trabajos, pero cuando eso no fuese posible, puede funcionar con eficiencia en un local cedido o alquilado, en un garaje vacío, en una dependencia de una casa familiar. Así nació nuestra institución, Centro Espírita Ruta de Luz. Así nació. En una dependencia de nuestro humilde hogar, que eso no me avergüenza, ahí nació, ahí nació. Hoy ya tiene su sede propia, ¿no es cierto? Tiene su sede propia, que es muy hermosa, arriba en el barrio La Belleza. El centro espírita significa, por tanto, una fortaleza espiritual para la gran batalla del restablecimiento de la verdad cristiana en la tierra. Pero todo esto debe ser encarado de una manera racional y no mística en el centro espírita. Es decir, aquí el centro espírita debe de estar siempre, siempre divulgando la verdad y nada más que la verdad. Y esa verdad está fundamentada en las enseñanzas de Jesús. Seguimos con la función y significación. Cada centro espírita tiene sus protectores, ya lo vimos, guías espirituales que demuestran su autenticidad por los servicios que prestan, por las manifestaciones oportunas y cautelosas y su dedicación a los principios kardecianos. La autoridad moral y cultural de los dirigentes y de los espíritus protectores y guías de medios y trabajos deviene de la integración de los mismos a la orientación fijada por Allan Kardec. Para esto se requiere entonces estudio, preparación y estar permanentemente deseosos de vivenciar la doctrina aquellos que integramos la institución espírita. Los servicios del centro espírita. ¿Cuáles son los servicios del centro espírita? Adivinar la suerte, tirar el naipe, leer el tabaco, ta. Eso no es espiritismo. Eso no es espiritismo. El centro espírita es por sobre todo un centro de servicios al prójimo, tanto en el plano propiamente humano como en el espiritual. La enseñanza puramente evangélica
Las oraciones, los pases y el trabajo de adoctrinamiento representan un esfuerzo permanente de esclarecimiento y orientación de espíritus sufrientes y de sus víctimas humanas que, por lo general, son compañías necesitadas de la misma asistencia. Claro, si un ser llega acá acompañado de un ser sufriente, son dos seres que requieren ¿qué? Asistencia, esclarecimiento, adoctrinamiento, terapia del evangelio, que eso es lo que hace que los seres humanos nos sensibilicemos. El adoctrinamiento, el adoctrinamiento de un espíritu perturbado es casi siempre el pago de una deuda nuestra con aquel espíritu. Si lo perjudicamos ayer, hoy lo socorremos. Claro, no es que nosotros estamos comprometidos con el ayer y por eso nos han ofrecido la oportunidad de venir a integrar un centro espírita. ¿O creen mis hermanos que todos los que hacemos parte de un centro espírita somos seres angelicales? No. Si liberamos a una víctima de la obsesión en la tierra, hacemos lo propio con otra en el mundo espiritual que nos rodea. Los servicios asistenciales a la pobreza prestados por los centros espíritas constituyen la contribución espírita al desenvolvimiento de la nueva mentalidad social en nuestro mundo egoísta. No basta sembrar ideas fraternalistas entre los hombres, es necesario concretizarlas en actos personales y sinceros. No olvidemos que el espiritismo no son palabras, el espiritismo es acción. No acción del jabón, sino acción, trabajo, trabajo, entrega, entrega, entrega. El centro y la comunidad. El centro espírita encaja naturalmente en la comunidad, forma parte de ella, es un órgano activo y operante de su estructura social. Un órgano activo, por ejemplo, aquí tenemos una médica. Pregunto yo, ¿el hígado es un órgano? Me está diciendo que sí. Es un órgano activo. ¿Qué función cumple el hígado? Entonces el centro espírita no es un órgano pasivo, tranquilo, que no se preocupa por los dolores y los sufrimientos demás, no. Es activo, a toda hora estar atento a servir, sin preguntar a quién, ni cómo, ni cuándo. Por más humilde y simple que sea, es una fuente de consolaciones, un puesto de orientación para quienes se atormentan y desesperan. Son manos extendidas en la bendición del pase, un canal siempre abierto de la caridad y del amor. Con el pase se liberan a muchos seres y lo hemos visto acá nosotros. Lo hemos visto acá nosotros. Bien. Más es también la trinchera serena y vigilante de la verdad, el tribunal que no condena, sino que ayuda y absuelve a través del esclarecimiento espiritual. A ver si aquí fue donde se paró usted. ¿En dónde? Acá y acá, acá. Reunión. Listo, gracias. Es que cuando las personas llegan tarde, entonces nos afecta esto. Dios en el centro espiritual. Muchos de nosotros pensamos que Dios no está aquí en este momento, que está muy ocupado y que está a lo mejor preparando las festividades para su Hijo Jesús, que está muy ocupado comprando regalos y todo para eso. Dios en el centro espiritual. Dios está en el centro. Encierra una verdad que todos los espíritas conocen muy de cerca. En el centro del universo está Dios, no figuradamente, sino en realidad. Pues si Dios es el todo en esencia y todo proviene de Él, todo pertenece a Él, todo es Él y Él dirige y gobierna todo, es evidente entonces que el centro espírita, donde todo se hace en nombre de Dios, no puede estar sin Dios. Dios está a cada instante, en todas partes, con nosotros. Luego, eso que decimos, eso Dios no se da cuenta de lo que estamos haciendo. Ya como para pensar dos veces.
Dios en el centro espírita no es la presencia exclusiva para nadie, sino la presencia inclusive para todos, a todos incluidos en su llamado para la vida del espíritu. Quienes procuraren comprender y sentir su presencia en el centro llevarán consigo a sus casas. Esto me conmovió a mí. Esto me conmovió a mí. Porque si nosotros decimos ser verdaderos espíritas, damos ejemplo de vida en nuestros hogares, en todas partes. Las pretensiones de superioridad, el deseo egoísta de imponerse a los demás, la envidia corrosiva y el juzgamiento del prójimo en nuestro íntimo o por nuestra boca no nos permite percibir la bondad de Dios. Es decir, estamos obnubilados, estamos ciegos. No vemos la grandeza de Dios en el centro espírita, en todas partes. Los que se sacrifican para mejorar la tierra, dando de sí lo que pueden y muchas veces lo que no pueden, esos hacen la voluntad de Dios. Aquí viene algo muy delicado. Quienes mueven la lengua entre los dientes para destilar veneno de serpiente, no pueden percibir la presencia de Dios en el centro y solo son capaces de captar a los espíritus malévolos y sufrientes. J. Herculano Pires habla claritamente a los espiritistas. ¿Qué dice Santiago en el capítulo 3, 7 a 10? Dice, el hombre ha podido dominar todas las fieras, las aves, las serpientes, los animales del mar, pero no ha podido dominar su propia lengua que emana veneno mortífero. Y con ella alabamos y glorificamos a Dios. Y con ella maldecimos a sus hijos. Y dice, eso no puede ser así, hermanos. Reflexionemos sobre esto. Entonces el centro espírita no está para estas cosas y los espiritistas tampoco estamos para estas cosas. Para darle rienda suelta a la sin hueso. Cuidado con ello. Disciplina fraternal. El problema de la disciplina en el centro espírita es de los más delicados y debe ser encarado entre las coordenadas del orden y de la tolerancia. No establecer disciplina rígida de tipo militar. Y a veces nosotros nos equivocamos en eso. Somos muy rigurosos, muy estrictos. Y si pudiéramos decirle a todos, atención, no. J. Herculano Pires no dice eso. El centro es un instrumento coordinador de las actividades espirituales. La cuestión del horario es imperiosa. Claro, tiene que haber disciplina, pero no debe sobreponerse a las exigencias del amor fraterno. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. No digamos mentiras. Y estamos mirando a todo el reloj. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no llega? ¿Qué pasó? El rigor exagerado en lo referente al horario causa enojos y disgustos a las personas. Nosotros no sabemos, por ejemplo, cuánto trayecto ha tenido que recorrer Jimena para llegar acá. No sabemos. Con estos trancones acá en Bogotá, que son tremendos. Mire la hora que llegó Jimena y tranquila y todavía se ríe, mire que está riendo. Pero, eso no puede ser, calcule, ¿por qué no llegó a la hora exacta? ¿Por qué no se vino al día anterior? ¿Sí ve? El rigor exagerado en lo referente al horario causa enojos y disgustos a las personas. Y eso hace que se empiecen a abrir brechas de inconformidad. Yo conocía una institución donde llegaban a la hora exacta y cerraban la puerta y se quedaba por fuera quien fuera. Estábamos faltando a la caridad. Bueno, dice acá, la disciplina de un centro espírita es principalmente moral y espiritual. Mantengamos en el centro la disciplina del amor y de la tolerancia. No lidiamos con soldados y guerreros, sino con enfermos del alma. Nuestra disciplina no debe ser exógena, sino la del corazón. Tiene que ser la disciplina endógena,
que nace de la conciencia, lentamente esclarecida por los llamados de Dios en la acústica de nuestra alma. Aquí, todos los que estamos en el centro espírita, aquí sentaditos, y los que están en la plataforma, mejor sentados que nosotros, están enfermos, están enfermos, estamos enfermos, unos en mayor y otros en menor grado. Y entonces aquí me puede decir alguien, pero es que hasta ahora tengo 20 años, mire, estoy rozagante, mire, camino derecho, parezco una varilla de hierro, pero estamos enfermos del pensamiento, de las miradas que hacemos, ¿no es cierto? De lo que hablamos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos y de la forma que actuamos. Estamos enfermos del alma. Y dice, lentamente esclarecida por los llamados de Dios en la acústica de nuestra alma. ¿Cuál será la acústica de nuestra alma? La conciencia. Y en la conciencia, en la cuestión 621 del libro de los espíritus, dice, ¿dónde está escrita la ley de Dios? Preguntó Allan Kardec al mundo espiritual. ¿Y qué respondió? En la conciencia. Ahí está entonces la ley de Dios. La ley de Dios, para que estemos todos muy atentos. Bien. Y aquí viene ya una cantidad de invitaciones, de esclarecimiento, de orientación de aquí en adelante para que estemos atentos a ello. En la revista Espírita del año de 1862, Allan Kardec dice lo siguiente. Si un grupo desea Si un grupo desea hallarse en condiciones de orden, de tranquilidad y estabilidad, es preciso que en él reine el sentimiento fraternal. Fraternal. Cualquier grupo o sociedad que se forme sin que su base sea la caridad efectiva carecerá de vitalidad. Mientras que en aquellos que sean fundados conforme al verdadero espíritu de la doctrina se considerarán miembros de una misma familia que, dado que no pueden habitar todos bajo el mismo techo, residen en lugares diferentes. Claro, aquí estamos todos, pero aquí no podemos quedarnos, entonces cada quien se va para su casa, pero tiene que haber ante todo un sentimiento de fraternidad. Y cuando nos decimos hermanos es porque lo sentimos, no es por llenar un requisito, que muchos de nosotros lo hacemos así, diciéndole yo hermano, si ni primo, ni llega a ser ni primo mío siquiera. No, es de corazón, es de corazón. Y aquí viene otra enseñanza también de nuestro querido y venerable maestro León Denis. Recomendaciones, lo está haciendo también este hombre. León Denis, no podemos olvidar que es el continuador de la codificación del venerable maestro Allan Kardec. Repetimos a los espiritistas, en vuestras reuniones practicad siempre el recogimiento y la oración. Que sea esta un cohete luminoso que alcanza directamente su fin y os trae los buenos espíritus. Si no es así, no vendrán las almas que deseáis, no vendrán vuestros muertos queridos, vuestros espíritus guías, vuestros espíritus familiares, etcétera, etcétera. No atraigáis a los espíritus de orden inferior, cuyos fluidos pueden alterar vuestra salud y pueden provocar casos de obsesión. Nos está haciendo ya una recomendación muy seria. Y sigue otras recomendaciones acá. Revista Espírita, obsesados y subyugados. En este capítulo hay cualquier cantidad de enseñanzas, pero he extraído nomás dos del maestro Allan Kardec. Obsesados y subyugados. En el numeral 2 dice, incesantemente estamos rodeados por un enjambre de espíritus que, por ser invisibles a nuestros ojos materiales, no por eso dejan de estar en el espacio, a nuestro alrededor, a nuestro lado, expiando nuestras acciones, leyendo nuestros pensamientos, unos para hacernos el bien, otros para hacernos mal, según sean más o menos o buenos. ¿Estamos solos a toda hora?
¿Cómo estamos sintonizados como veíamos anteriormente? ¿Con quién nos estamos sintonizando? ¿Qué pensamientos estamos emitiendo? ¿Y qué pensamientos estamos recibiendo? Somos una antena emisora y una antena receptora, subyugados. En el numeral 5 dice, los espíritus inferiores solo se vinculan a aquellos que los escuchan, junto a los cuales tienen acceso y a los cuales se aferran. Si consiguen tener dominio sobre alguien, se identifican con su propio espíritu, fascinándolo, obsesándolo, subyugándolo y conduciéndolo como si se tratara de un niño. Pero aquí hago un paréntesis. No es solamente para los estudiantes de la doctrina espírita, es para toda la humanidad. Los espíritus no solamente siguen a los espiritistas, no, los espíritus están en todas partes. Es para toda la humanidad que está nuestro querido maestro Allan Kardec haciendo este esclarecimiento. ¿Nos queda claro, hermanos? Muy bien. Y en el libro de los medios encontramos, ante la necesidad de evitar toda causa de perturbación y distracción, una sociedad espírita debe, al organizarse, ojo, al organizarse, prestar mucha atención a las medidas que es preciso tomar para impedir que los promotores de desórdenes dispongan de medios para hacer daño, además de crear mecanismos que faciliten su alejamiento. Entonces, no solamente aquí hay promotores de orden espiritual, también hay promotores de orden material. Y los enemigos del espiritismo, quede claro, no están fuera del centro espírita, están en muchas circunstancias en el centro espírita. Son los que envenenan a los demás con cuentos, con cosas, para que se enfrenten los unos a los otros. No olvidemos la enseñanza que nos dio Caique Lima en el libro Morí y ahora qué. Cómo los espíritus ponían los unos contra los otros. Lo que ocurrió en la Casa Espírita también, otro libro extraordinario. Entonces, ojo con eso, queridos hermanos. En este libro, Victoria sobre la depresión, dictado por Juana de Ángel a través de nuestro querido Divaldo Pereira Franco, también nos hace unas reflexiones. Una vez que ha tomado contacto de manera lúcida y consciente con el espiritismo, el individuo comprende el sentido y el significado de su existencia en la Tierra. El espiritismo nos está diciendo a nosotros de dónde venimos, qué estamos haciendo, para dónde vamos, por qué sufrimos. Todo eso tiene un significado para nosotros el estudio de la doctrina. Y mira lo que dice acá, el centro espírita en su condición de escuela educadora de almas. ¿Qué quiere decir acá? Que el espiritismo es una institución educadora de almas, de almas, así como de hospital. Aquí está diciendo entonces lo que yo estaba diciendo hace poco, que todos estamos enfermos, pero no para que nos den cierto y determinado calmante, no, somos enfermos del alma. La medicina que cura nuestras enfermedades es el Evangelio de Jesús. Ahí está. Y él dijo, yo soy el médico de las almas. Taller y santuario donde el amor se expande, se transforma en el lugar ideal para que el individuo aprenda a servir, cooperando con la iluminación de las conciencias, de la iluminación de las conciencias y la expansión del bien en la tierra. Y nos hace otra recomendación. Todo lo que hagas, hazlo con alegría, sin quejarte, siempre satisfecho, a fin de que todos los que reciban tu presencia se lleven algo de lo bueno que les ofrece y nunca se olviden del bien que les hiciste. Jesús es el ejemplo del más extraordinario servidor del que se tenga noticias. Jesús. Y vemos nosotros entonces, queridos hermanos, lo que dice acá en el frontispicio de la casa. ¿Qué dice? El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 24. Claro, ahí está la enseñanza, a la entrada de nuestro centro espiritual. Servir, pues, es la gran meta de la existencia de todo aquel que recibe el calor y la luminosidad del espiritismo. Sigue. Acá se está refiriendo a los trabajadores ya. Dice,
Está hablando de los trabajadores. Se regocijan en el terreno de la rectitud. Hacen lo que deben y no lo que les conviene hacer. No es lo que nosotros querramos hacer, es lo que debemos de hacer. La gloria de los luchadores es el honor del trabajo y su aureola el sudor del deber. Servirle a Jesús es algo bello, algo hermoso. ¿Requiere qué? Entrega, sacrificio, no más, no más, no más. Libro de los Medios, viene acá una cantidad de recomendaciones tan hermosas, de exhortaciones, de invitaciones, de todo lo que queramos en este momento aplicarle como adjetivos calificativos. San Agustín, ahí lo ven. Cristo colocó la piedra fundamental, valor, pues arquitectos del Divino Maestro. Trabajad, edificad. Dios coronará vuestra obra. Con todo, tened presente que Cristo no acepta como discípulos a aquellos que solo tienen la caridad en los labios. No basta con creer. Es necesario, sobre todo, dar ejemplos de bondad, de benevolencia y desinterés, sin lo cual vuestra fe sería estéril. Cristo dice, colocó la primera piedra. ¿Cuál será la piedra que colocó Jesús? La buena nueva del Evangelio. Sobre eso está construido el espiritismo. Por eso se dice que el espiritismo es la consecuencia de las enseñanzas de Jesús. ¿Ok? Eso claro. Y motivémonos, queridos hermanos. San Benito. ¿Qué dice San Benito? Vuestra doctrina es bella y sagrada. Lo que estamos aquí refiriendo son seres que antes estuvieron en la religión católica y que hoy son espíritus espíritas, trabajando bajo la égida de Jesús, haciendo parte del espíritu de verdad. Espíritus que estuvieron en la religión católica y que hoy son espíritus espíritas. Pero con esto quiero aclarar que ellos no van a ayudar también a sus hermanos, ellos ayudan a todos los seres humanos, tengan la creencia que tengan, pero hoy hacen parte del espíritu de verdad. Vuestra doctrina es bella y sagrada. El primer jalón está plantado y sólidamente plantado, ya hablamos, que es el Evangelio. Ahora solo tenéis que avanzar. El camino que se abre ante vosotros es amplio y majestuoso. Dichoso aquel que llegue al puerto. Que llegue al puerto, es decir, dichoso nosotros que cumplamos con lo que nos hemos comprometido. Para eso no alcanza con abrazar fríamente la doctrina espírita, sino que es necesario hacerlo con fervor, y ese fervor será duplicado porque Dios siempre está con vosotros cuando hacéis el bien. No es que hoy sí y mañana no. Tal vez puede ser, posiblemente, quién sabe, no lo sé. No. O somos o somos, porque allá hicimos cola y nos matricularon y nos matriculamos. ¿Y el acudiente sabe cuál fue el de nosotros? ¿Quién me puede decir cuál fue el acudiente mío cuando me estaba matriculando en el colegio del Apostolado de Jesús? Mi ángel de la guarda, ese es mi acudiente, acude a todos mis llamados, a todas mis necesidades, a todos mis errores, mis equivocaciones, y es el que me da consejos todos los días, pero me entra el consejo por acá y me sale por acá. Ese era mi acudiente. ¿Ustedes sabían eso? ¿Le estamos haciendo quedar bien al acudiente? Bueno, seguimos. San Luis. Por mandato de Dios, los espíritus trabajan para el progreso general sin excepciones. ¿Qué dice acá? Vosotros espíritas, haced lo mismo. Pensé que me decía que no, yo escribí mal acá. Vosotros espíritas, id a descanso, ir a vacaciones, pasarla bueno y todo. Ah, no, es que dice acá, vosotros espíritas, hacedlo mismo. Trabajar. Sin descanso. Allan Kardec entregó su vida plena. No tuvo descanso. Entregó su salud,
su bienestar, su riqueza para dejarnos un legado extraordinario. Entonces, por favor, vamos tras las huellas de Kardec y de Jesús. San Vicente de Paúl, que este pensamiento ya lo conocemos, dice claramente: la unión hace la fuerza, permaneced unidos para ser fuertes. Que una indulgencia y una benevolencia recíprocas rijan vuestras relaciones. Que vuestros defectos pasen desapercibidos. Que solo se vean vuestras cualidades. Que la antorcha de la amistad sagrada os congregue, ilumine y dé calor a vuestros corazones. Solo así resistiréis los ataques impotentes del mal, como el peñasco inamovible ante el oleaje furioso. Alguna vez, estando a la orilla del mar, me acordé de este mensaje al ver cómo venían esas olas con esa fuerza poderosa, se estrellaban contra la roca y la roca quedaba intacta. Eso lo podemos hacer nosotros también. Ese oleaje furioso son las arremetidas que hace el mundo menor para destruir la obra de Jesús y también a sus servidores. Pero si estamos unidos, si estamos nosotros siendo benévolos, indulgentes, amándonos los unos a los otros, podemos soportar cualquier borrasca. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y aquí viene el legado de Kardec. Este ya es el legado de Kardec. Legado quiere decir testamento. Y testamento es cuando se dice: le dejo esto a usted para que no lo altere, para que, es decir, sea fiel a lo que yo quiero que se haga. Y ahora viene la enseñanza de Kardec, el legado. El espiritismo no va en busca de nadie, no se impone a nadie, se limita a decir: aquí estoy, esto es lo que soy, esto es lo que traigo. Los que consideren que me necesitan, aproxímense, los otros permanezcan en sus casas. No voy a perturbar su conciencia ni a injuriarlos, solo les pido reciprocidad. Lo está diciendo Kardec, que nosotros no podemos violentar la conciencia de nadie, y el espiritismo no se impone, nace. ¿Qué prescribe la moral espírita? Amaos los unos a los otros, perdonad a vuestros enemigos, retribuid el mal con el bien, no tengáis odio, ni rencor, ni animosidad, ni envidia, ni celos. Sed severos con vosotros mismos e indulgentes para con los otros. Tales deben ser los sentimientos de un verdadero espíritu. ¿Será que aún nosotros no sentimos odio contra nadie? ¿No tenemos rencor? ¿No sentimos envidia? Pensemos eso. Pensemos eso. El verdadero espírita puede tener enemigos, pero no es enemigo de ninguno, pues no desea el mal a nadie y con mayor razón no intenta hacer el mal a quien quiera que sea. Como veis, señores, este es un principio general del cual todo el mundo puede sacar provecho. Es decir, tenemos enemigos, pero no podemos ser enemigos de nadie. La caridad está por completo en estas palabras de Cristo: haced a los otros lo que quisierais que ellos os hiciesen. En una palabra, se aplica sin excepción a todas las relaciones sociales. Debemos admitir que si todos los miembros de una sociedad procedieran según ese principio, habrían menos decepciones en la vida. Sin caridad, y aquí nos va a decir nuestro querido maestro Allan Kardec más sobre la caridad. Fuera de la caridad no hay salvación. Lo que es tan cierto como decir: fuera de la caridad no hay verdaderos espíritas. ¿Cómo entendemos nosotros esta enseñanza de Kardec, que es su legado? Os convoco a que inscribáis de ahora en adelante esta doble máxima en vuestra bandera, porque ella resume al mismo tiempo la finalidad del espiritismo y el deber que éste impone. La bandera es un símbolo de identidad de cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo. ¿Y cuál será la bandera nuestra para que nos identifiquen que somos espíritas? La caridad, sí, es cierto, pero nuestro comportamiento, nuestro ejemplo de vida. Y en muchas circunstancias a mí se me acercan y me dicen:
¿Y usted qué religión profesa? Usted es como raro, como medio, ¿cierto? Y entonces yo les digo, soy espiritista, estudio el espiritismo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos identifica a nosotros como estudiantes de la doctrina espírita, nuestro ejemplo de vida, nuestra forma de ser. Porque si decimos ser espíritas, debemos de hacer esfuerzos por ser cada día mejores. Pero la fraternidad, al igual que la caridad, no se impone ni se decreta. Es preciso que esté en el corazón y no será un sistema el que la hagan hacer si allí no estuvieran. Antes de hacer las cosas para los hombres es preciso formar a los hombres para la cosa, así como se prepara a los operarios antes de confiarles una tarea. Antes de construir es preciso constatar la solidez de los materiales. Aquí los materiales sólidos son los hombres de corazón, devotos y abnegados. Por lo tanto, por eso el maestro Allan Kardec nos ha dejado su legado, nos ha dejado un tesoro inmenso que es la doctrina espírita. ¿Para qué? Prepararnos y poderle servir a la humanidad. Porque, ¿cómo podríamos nosotros hablar de espiritismo si no nos hubiera dejado él la doctrina para prepararnos, para ser verdaderos espíritas, verdaderos cristianos? Seguimos. Si el espiritismo es una verdad, si debe regenerar el mundo, eso se debe a que tiene como base la caridad. El espiritismo no ha venido para derribar culto alguno, ni para instalar uno nuevo. Solo ha venido para destruir una cosa, el materialismo, que constituye la negación de todas las religiones. Solo viene a derribar un templo, el del egoísmo y el orgullo. Viene a dar una sanción práctica a estas palabras del Cristo que constituyen toda su ley. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Esa es la base de la caridad. El amor del uno al otro, sincero, sin ningún interés. Sin la caridad no hay institución humana estable y no puede haber caridad ni fraternidad en la verdadera acepción de estos términos, si no se cree. Aplicaos pues a desarrollar esos sentimientos que al crecer destruirán el egoísmo que os mata. El egoísmo envenena. Cuando la caridad haya penetrado en las masas, cuando se haya convertido en la fe, en la religión de la mayoría, entonces vuestras instituciones se tornarán mejores por la fuerza misma de las circunstancias. Los abusos provenientes del personalismo desaparecerán. Claro, porque ya entonces entenderemos de que todos somos hermanos y que debemos de ayudarnos. Es el fundamento de la caridad, el amor. Enseñad pues la caridad y sobre todo predicar con el ejemplo, que es el áncora de la salvación de la sociedad. Solo la caridad puede instalar el reinado del bien en la tierra, que es el reino de Dios. Sin ella, todo lo que hagáis contribuirá solamente a la creación de utopías, de las cuales no obtendréis más que decepciones. Sin la caridad, el hombre edifica ¿en dónde? En la arena. Y si la arena son movedizas, se cayó la casa, se cayó todo. Entonces, sin caridad, no hay nada, no hay nada, queridos hermanos. En este libro, A la luz del espiritismo, que es un libro extraordinario, dictado por el espíritu de Diana de Carvalho a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco, unos pensamientos muy bonitos. Permanezcamos atentos y vigilantes con relación a los innovadores que con la excusa de la renovación pretenden efectuar injertos e inoculaciones peligrosas, como sucedió con otras doctrinas del pasado. Inoculaciones quiere decir inyectar gérmenes que hacen daño a las personas como también a la divina doctrina de los espíritus, con opiniones, con conceptos equívocos, diferentes a lo que es la codificación cartesiana. Que quede eso claro. Cuidémonos de ello. Y alguna vez explicaba que estando fuera de Colombia, en otro país, me llamaron y me dijeron, usted que tiene influencias, ¿por qué no cambiamos el libro de los espíritus? Porque está obsoleto. Kardec se quedó corto. Qué sabio que tenía ese ser, ¿no? Qué sabiduría que tenía ese ser.
estaba rodeado ¿de quién? De los espíritus menores, los anticristos. Seguimos. El espiritismo le compete la tarea indeclinable de derramar nueva luz sobre la humanidad inquieta y atormentada. La ciencia espírita, fundamentada en el evangelio sublimado del excelso Galileo, puede encender la fe en los corazones y en las mentes paralizadas e indicar al hombre la esperanza de la paz en las líneas seguras del equilibrio. Entonces vemos acá que es decir, Viana de Carvalho nos está hablando que al espiritismo le compete derramar la luz del conocimiento sobre nosotros primero y sobre toda la humanidad que se acerca. Pero ¿cómo vamos a derramar la luz si nosotros estamos en la oscuridad? ¿Cómo vamos a hablar de espiritismo si no tenemos conocimiento de la doctrina espírita? Únicamente hemos leído uno o dos pasajes y ya nos creemos espíritas. Y a cambio de hacerle un bien a la doctrina, le estamos haciendo es un mal, que quede claro. Ya vamos a terminar. Es necesario reconocer que espiritismo sin mejoría moral y sin la evangelización del hombre es como un templo sin luz. Espiritismo es la consecuencia de las enseñanzas de Jesús. Y el espiritismo es luz porque el maestro dijo, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y aquí ya, este pensamiento es muy hermoso. No hay nube que pueda opacar la luz más pura. El diamante sin tacha es el que más vale. ¿Y ustedes saben qué es un diamante? Una joya. Es un metal transparente, hermosísimo, costosísimo. Dice, el diamante sin tacha es el que más vale. Y agrega nuestro querido San Agustín, así pues juzgar a los espíritus por la pureza de sus enseñanzas. Son transparentes las enseñanzas de los espíritus superiores, sin equívocos, sin errores, sin falencias. Únicamente van en pos de la verdad y nada más que la verdad. Y la verdad verdadera y única es Dios. Quede eso claro también. Bien, queridos hermanos, ya concluimos con este pensamiento que dice, felices los que hayan dicho a sus hermanos, hermanos, trabajemos conjuntamente para que cuando llegue el Señor encuentre la obra concluida. Entonces el Señor le dirá, venid a mí, vosotros que sois buenos servidores, que supisteis acallar vuestros celos y vuestras discordias, para que la obra no fuera perjudicada. Qué gran compromiso. Qué gran compromiso, porque la obra es de Jesús, no es nuestra. Y aquí está entonces, espiritismo esclarece, consuela y da esperanza. Por lo tanto, la proyección de un centro espírita desde el mundo espiritual trae un fin muy claro y es ayudar a construir el reino de los cielos en el corazón del hombre a través de la divulgación de la buena nueva de Jesús. Porque el espiritismo es la consecuencia de las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, las instituciones que permanecen como esta institución que ya tiene 50 años, es porque ha sido programada. Y nunca olvidaré lo siguiente, cuando la señora Colombia Montoya de Martínez me llama y me dice, Germán, dije, señora, me dijo, la institución se llamará Centro Espírita Rutas de Luz. Eso es lo que me ha revelado el mundo de los espíritus. Así se llamará. Le dije, sí, señora, así se llamará y se llama Centro Espírita Ruta de Luz porque estaba programada desde el mundo espiritual. Entonces, para mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Muy amables, hemos sido muy puntuales. Muy bien. Bueno, agradecemos a don Germán por estas enseñanzas que nos ha traído en la tarde de hoy. Para cada uno de nosotros el compromiso que hay desde el mundo espiritual. Bueno, para continuar con la tarea, entonces vamos a ver el video de invitación para la próxima conferencia.
10. Nuestra casa. La mente es la casa viva donde cada uno de nosotros reside, según nuestras propias concepciones. La imaginación es el arquitecto de nuestro verdadero domicilio. Si juzgamos que el oro necesita erigirse en el único material adecuado a nuestra construcción, prematuramente sufrimos el viento destructor o congelante de la ambición y de la envidia, del remordimiento y del tedio, que acostumbra envolver la fortuna en su castillo de imprevisión. Si suponemos que el poder humano debe ser el abrigo exclusivo de nuestro espíritu, somos rápidamente enfrentados por la desilusión que habitualmente señala la frente de las criaturas engañadas por los desvaríos de la autoridad. Si encontramos alegría en la crítica o en la liviandad, naturalmente nos demoramos en cárceles de perturbación y maledicencia. Moramos, en espíritu, donde proyectamos el pensamiento. Respiramos el bien o el mal, de acuerdo con nuestras preferencias en la vida. En la tierra, muchas veces tenemos la máscara física envuelta en distinciones y esplendores, conservándonos íntimamente en deplorables cubículos de padecimientos y tinieblas. Solo el trabajo incesante en el bien puede ofrecernos la milagrosa química del amor para la sublimación del hogar interno. Por eso mismo, dice Jesús, mi Padre trabaja hasta hoy y yo trabajo también. Idealicemos más luz para el camino. Abracemos el servicio infatigable a los semejantes y nuestra experiencia, con base en la tierra, culminará, feliz y victoriosa, en los esplendores del cielo. Libro Coraje. Francisco Cándido Xavier, autores, Espíritus diversos, Emmanuel. Bueno, para terminar nuestra tarea en la tarde de hoy, invitamos a la señora María que nos haga la oración de cierre. Bueno, buenas tardes para todos. Nos vamos a disponer de una manera humilde, sencilla, para elevar el pensamiento hacia nuestro Padre Celestial, dándole las gracias por esta oportunidad que nos ha permitido en el día de hoy de recibir este conocimiento que nos sirve para el progreso espiritual. También darle gracias a nuestro Padre por todo lo que nos da día a día, por el alimento, por este alimento espiritual que hemos recibido, y pidiendo bendiciones para todos los hogares acá presentes y los que están en la plataforma, para que en sus hogares, Señor, siempre haya la paz, la armonía y la estabilidad. Orando por todas las necesidades del planeta la Tierra, especialmente, Señor, por aquellos que son nuestros hermanos y que causan tanto dolor y sufrimiento, que para ellos llegue la luz y el esclarecimiento, la paz y la armonía, que es lo que tanto necesitamos en este momento. Implorando, Señor, su santa bendición, su protección divina para todos y esperando, Señor, que se haga su santa voluntad en cada uno de nosotros y que así sea. Muchas gracias. Agradecemos a todos mis hermanos por habernos acompañado en la tarde de hoy.